Bendito Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias por esta tu palabra, Dios mío. En esta noche háblanos a través de la misma. Señor, necesitamos de ti y reconocemos, Dios mío, que sin ti nada podemos hacer. Tu palabra que es viva y eficaz, es como espada de dos filos, Señor. Esta palabra poderosa que penetra hasta el alma, que discierne los pensamientos, Señor, que conoce el corazón, que penetre hasta los tuétanos, Dios mío. Trata con nuestro ser en esta noche. Este pueblo, la iglesia de Jesucristo, Señor, queremos escuchar tu voz en esta hora. Háblanos a través de la misma, te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Siéntese, por favor. Alabanzas al Cordero. Bendito Jesús. La mayoría de las Biblias, vamos a hablar en base al encabezado que dice ahí, la venida del Señor o la venida de Cristo. Vamos a estar hablando bajo el tema, la venida de Cristo. Bendito Jesús. La venida de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que Cristo viene a buscar a su pueblo. ¿Cuánto lo esperan? Hay mucha gente que piensa que Cristo no viene, piensan que esto es un cuento de camino y están viviendo una vida desordenada, una vida en descuido, están viviendo una vida enajenada a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Las señales, muchas se han cumplido y otras se siguen cumpliendo, la estamos viendo. No podemos ser ignorantes de que lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos anuncia de que Cristo está más cerca de cuanto nosotros pensamos o tal vez mucha gente está pensando. Hay mucha gente que tiene su venida por tardanza. Sin embargo, lo que dice la Biblia está pronunciando de que en cualquier momento la iglesia se va para el cielo. De que en cualquier momento el pueblo de Cristo, aquel que vive separado para él, en cualquier momento se irá para el cielo. Nos iremos a morar con él. Iremos a disfrutar en la presencia del Señor. El apóstol Pablo está enseñando aquí a los tesalonicenses. Está hablando primeramente de la vida que agrada a Dios. Enseña a estos hermanos de Tesalónica. Le enseña en la manera en cómo deben vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Lógicamente esta palabra nos habla a nosotros y nos enseña cómo debemos presentarnos delante del Señor, delante de nuestros semejantes. En una ocasión le habló a Timoteo, preséntate ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra. Esta palabra que es verdad, esta palabra que es vida, esta palabra que es la profecía más segura, la Biblia que es infalible, que no tiene error alguno, aquella que penetra en nuestro corazón, que un día nos alcanzó el Espíritu Santo porque escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. La Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario atender la palabra de Dios.
Es necesario que nosotros prestemos especial cuidado a las enseñanzas de lo que habla esta Biblia, lo que habla la palabra del Señor. Yo no sé cuánta gente en sus oraciones o tal vez en el movimiento del día, secularmente hablando, le han dicho: Dios mío, gracias por la Biblia, gracias por tu palabra. Que hay lugares donde no pueden portar o no pueden cargar este libro sagrado, que tienen que pasarlo en páginas escondidas, y aquí usted y yo tenemos el privilegio de poder cargarla. Estamos viviendo en una nación que hay libertad de expresión. Por eso usted ve que la gente hoy en día se está expresando, y vemos por las noticias que muchos exigen derecho, expresando una vida errónea delante de los seres humanos. Y nosotros no es que seamos perfectos, y como dijo el apóstol Pablo, no es que lo hayamos alcanzado todo, pero seguimos caminando en pos del blanco que es Jesucristo, aquella soberana vocación que un día nos alcanzó, que día a día está tratando con nosotros a través de su Espíritu Santo, y que quiere limpiar nuestro ser, que quiere limpiar todo lo que hay en nosotros para hallarnos aceptos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un día cada ser humano se va a presentar delante de la presencia de Dios, y tenemos que presentarnos delante de Él aprobado, que Él se agrade de lo que hicimos aquí en la tierra, aun que se agrade de lo que estamos haciendo hoy en día. Porque he dicho en ocasiones que podemos aparentar delante de los hombres, pero delante de Dios usted ni yo no podemos aparentar. Usted puede decir delante de los hombres: yo busco a Dios, yo amo a Dios con todo el corazón, y estar viviendo una vida enajenada o alejada de las palabras que expresa con sus labios. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando estaba bautizando para arrepentimiento en el río Jordán, le decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. En pocas palabras, cuando ustedes se arrepienten, cuando ustedes se bautizan, cuando ustedes vienen a Cristo, tienen que dar fruto de que viven una vida nueva, que son nueva criatura en Cristo Jesús. Pero hay mucha gente que parece que ha olvidado esto, ha obviado esta santa palabra, y no están viviendo o dando frutos conforme al arrepentimiento que profesaron en una ocasión. Todos los días usted y yo tenemos que dar fruto de que lo que hablamos lo estamos viviendo. Y el apóstol Pablo era un hombre que lo que hablaba lo vivía. Un hombre muy serio, un hombre que era un asesino, un hombre que era un perverso, que no conocía a Dios, un hombre que perseguía a la iglesia. Y ahora, sin tener cualidades de ser un buen soldado, sin tener cualidades de poder ser un siervo de Cristo, Dios lo llama, y a través de Jesucristo puede llegar a la presencia. Dios lo escoge y nos está enseñando en esta noche, en su santa palabra, de que en cualquier momento la iglesia se va para el cielo. Y le está hablando aquí a los tesalonicenses en cuanto a la venida del Señor. Les está diciendo: no podemos ignorar, o tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando está hablando de los que duermen, es un sueño que es la descripción aparente de una persona difunta o un difunto. Describe el cuerpo ya muerto, pero su alma está viva. Y se refiere a una persona que vive para siempre. El ser humano, todos nosotros somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre se muere, el espíritu vuelve a Dios, porque fue aquel soplo de vida. Allí cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Sopló de su mismo espíritu para que cobrase vida. El alma de aquel que perece sin Cristo, el alma de aquel que muere sin el Señor, tristemente se va a un lugar de tormento, un lugar de perdición. Pero aquel que duerme en Cristo, aquel que muere en el Señor, su alma vivirá para siempre. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos para siempre. Dios no quiere que el hombre vea muerte. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó para que viviese eternamente, pero a causa del pecado, a causa de la maldad, entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Por
eso es que el hombre físicamente tiene que ver muerte. Pero qué bueno que Jesucristo vino a darle vida, a darnos vida en abundancia. Usted y yo tenemos que creer en el Señor y pedirle que Dios en su misericordia día a día nos limpie, nos purifique, para que podamos alcanzar esa gracia, ese socorro que solamente depende de Dios, no depende de nosotros los seres humanos, porque estamos propensos a fallar, pero Dios no falla. Jesucristo nunca falló, nunca pecó, aunque caminó como usted y como yo, como un ser humano en esta tierra. El Hijo de Dios encarnado caminó entre nosotros, Dios mismo, y nunca falló, y le quitó al enemigo todo lo que le había quitado, o más bien lo que el hombre le entregó allí en el huerto del Edén. El que muere en Cristo va a disfrutar eternamente. El que muere en el Señor va a verle cara a cara, aunque hay personas que mueran sin Cristo y en el juicio final han de verle cara a cara también. Pero es necesario que la iglesia entienda que vamos a verle cara a cara, pero para disfrutar, no para una condenación eterna, sino que para una vida eterna. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Yo no quiero que ustedes ignoren de aquellos que durmieron o aquellos que murieron antes que nosotros. Porque os le está diciendo para que no se entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Hay gente que lamentablemente no tiene esperanza. No tiene esperanza, ¿por qué? Porque no quieren aceptar al Señor como su Salvador personal. Piensan que esto es un cuento de camino. Y esto no es un cuento de camino. Esto es una verdad. Hay mucha gente que cree que esto no es cierto. Mucha gente dice, la Biblia la escribió un hombre, claro, pero fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, viviendo conforme a esta palabra, vamos mostrando el cambio a todos los que nos rodean, lo que se llama testimonio. Y creemos lo que está escrito. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, porque estamos viendo esta palabra manifestada en nuestras vidas. Estamos haciendo eco, me pareciera, mientras caminamos en esta tierra, de lo que está grabado en páginas, se escribe en nuestro corazón. Por ende, hablamos de ello, mostramos lo que hay dentro de nosotros, lo que está en ese libro sagrado. Vamos mostrando a los demás de que Cristo vive y reina para siempre. En Juan capítulo 6, versículo 51, dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pablo está aconsejando, o más bien está consolando a un grupo de personas que sentía un cierto aturdimiento, pues claro, porque perdían seres queridos, como nosotros, que si perdemos un ser querido, como buenos seres humanos que somos, nos duele, nos sentimos, y hasta humanamente hablando, se nos salen las lágrimas, lloramos, y no es un pecado llorar. Jesucristo lloró cuando fue y se presentó cerca de la tumba de Lázaro, que vio a María y a Marta, ¿verdad?, y a sus amigos allí que estaban compungidos. Dice la Biblia que Jesús lloró. Nosotros hay momentos que también tenemos que llorar. Y cuando parte un ser querido nos duele en el corazón, pero lo bueno es que nosotros entendemos que cuando muere una persona en Cristo ha de disfrutar en la presencia de Dios. Sí, nos duele humanamente, pero no debemos quedar llorando para siempre, porque había una esperanza para aquel que le servía al Señor. Mateo 9:24 les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Se acuerdan cuando Jairo estaba dolido en su corazón y llamó al maestro, le pidió que fuese a su casa porque su hija estaba gravemente enferma, que prácticamente iba a morir?
y humanamente murió. Pero cuando Jesucristo llegó a aquel lugar, le dice a aquellas personas, parafraseando: estoy tranquilo, no se preocupen, que la niña no está muerta, sino que duerme. Y a eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando les habla de aquellos que duermen, o sea, aquellos que murieron en Cristo, están descansando, están en el paraíso, están en la presencia del Señor. Contrario a aquellos que mueren sin el Señor, están en un lugar de tormento. Y aquí no estamos tratando de amedrentar a nadie. ¿Por qué? Porque hay gente que se les menciona el infierno y como que se aterrorizan, le tienen miedo al evangelio, no quieren venir a Cristo porque piensan que no existe un infierno. Hay un infierno, pero la iglesia y Dios quiere que todos los seres humanos escapen del infierno. El infierno no fue creado para los seres humanos, fue hecho para Satanás y los demonios. Pero tristemente mucha gente a diario va a aquel lugar de tormento, a aquel lugar donde han de sufrir para siempre. Ahora, muchos pensaban que al morir algún creyente perdería el privilegio de ver el regreso del Señor Jesús, llenándose de gran tristeza. Mas por el contrario, el cristiano no debería sentir tristeza cuando alguno muere en el Señor, ya que al morir en Cristo hay ganancia. El apóstol Pablo le habló a los filipenses en Filipenses capítulo 1 versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que el que muere en Cristo recibe ganancia. Y en estos versículos que él se expresa más adelante, él estaba diciendo que él anhelaba estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Estar disfrutando delante de Dios, pero el quedar aquí en la tierra era un gran beneficio para aquellos que él educaba, para aquellos que él enseñaba. Nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios. Levánteme la mano quien se quiere ir para el cielo. Que Cristo venga allá, ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Pero mientras Cristo no ha venido, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Nosotros tenemos que buscar almas para Cristo, hablarle a las almas del Señor, decirle a las vidas lo grande, lo lindo que Dios ha sido con nosotros, lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero tristemente hay personas que no hablan de Cristo ni de embuste. El Señor reprenda. El Señor reprenda la mentira. Pastor, ¿por qué dijo que ni de embuste? Porque ni tan siquiera se les escapa un Cristo te ama. Gloria a Jesús. Y se supone que en el corazón del creyente, en los labios del creyente, y no solamente en el corazón y en los labios, sino que en la manera de vivir, en todo el sentido de la palabra, demuestra de que Dios es real, demuestra de que Cristo viene y que desea la salvación para la humanidad entera. Ahora en el versículo 14 prosigue diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Como Jesús murió y resucitó, también todo el que muera creyendo y viviendo para él se levantará en el día del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Dice el apóstol a los Corintios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es para aquellos que no creen en el arrebatamiento, para aquellos que no creen que Cristo viene a buscar la iglesia. Hay personas que se sientan en la silla de un templo o en el banco de la iglesia. Hay personas que escuchan la palabra, que llevan años diciendo de que le sirven al Señor, que llevan años diciendo de que son evangélicos, pero no se les nota. Parece que el evangelio no les ha nacido a ellos, y es necesario que el evangelio nos nazca. Es necesario que nosotros demostremos que somos genuinos, que somos verdaderos en el Señor. No podemos estar viviendo de apariencia.
Hay gente que vive de apariencia. Y aquí no se puede vivir de apariencia. Aquí tenemos que vivir siendo genuinos, viviendo de verdad con todo el corazón, entregados para Él. Hay personas que nos llaman fanáticos. Y yo digo, fanáticos son ellos que están mirando de lejos. Yo soy uno de los que está en el terreno, de los que está en el field de batalla. Oh, no estamos mirando de lejos, nosotros estamos adentro. Aquel que le sirve al Señor está adentro. Fanáticos son ellos que están mirando de lejos. Y si en algún momento pudiésemos catalogarnos como fanáticos, somos personas que nos apasionamos por Dios. Ese es el significado de fanático en pocas palabras, una persona apasionada. Hay una persona que va a un partido y está apasionada por su jugador favorito o está apasionada por su equipo favorito, y usted los ve que gritan, usted los ve que hasta pelean en contra de aquellos que lógicamente no están a favor del equipo que a ellos les va. Son entregados. Nosotros no vamos a pelear a los golpes, pero sí vamos a pelear espiritualmente, de rodillas, en ayuno, en oración, escudriñando las escrituras, tratando de arrebatarle las almas al diablo, como enseñó Judas, que a otros hay que arrebatarlos del fuego, hay que sacarlos de ese mundo de perdición. Iglesia, tenemos un trabajo que hacer, y hay mucha gente que se ha acomodado en estos tiempos. Pensaron de que tal vez ellos se sienten salvos y ya no necesitan presentarle el plan de salvación a otros. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y eso lo estaba haciendo el apóstol Pablo, dando por gracia lo que por gracia había recibido, porque él entendía que él era un abortivo, que él no merecía ser un apóstol, que era el más pequeño de todos los apóstoles, pero Dios lo usó con gran poder. Dios lo usó haciendo a un milagro. Dios lo usó trayendo una palabra poderosa para levantar al caído, para vendarle las heridas al que estaba en el suelo herido. En estos textos fácilmente podemos ver el referimiento al rapto de la iglesia. Cuando Jesús venga a recoger a los redimidos y llevarlos al cielo con él, todo el que muera, o sea, los que durmieron anteriormente, ese acontecimiento, serán levantados y llevados al cielo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. No sientan tristeza por los que se mueren. Físicamente el cuerpo se lo comen los gusanos. El espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Así sea el espíritu de una persona que muera sin Cristo, el espíritu tiene que volver a Dios. Pero el alma o va a disfrutar en el paraíso o va a recibir tormento allá abajo en el infierno. Y el cuerpo, pues obviamente va a volver al polvo, como dice la Biblia. Tenemos que procurar de que nuestra alma esté limpia ante la presencia de Dios. Y aquellos que nos precedieron, que le servían a Dios, sí nos causa cierto dolor cuando recordamos su proceder en esta vida, pero hay que dejarlos tranquilos, o más bien nosotros quedarnos tranquilos, porque ellos están en un lugar mejor que nosotros. Y yo quiero aclarar, y no tengo intención de ofender a nadie, pero hoy día todo el que muere dice que va para el cielo, y la Biblia me dice lo contrario. No todo el mundo va al cielo. Es algo triste, y no es que nosotros seamos mejor que nadie, pero la realidad es que no todo el que muere va al cielo. No todo el que muere, repito, va al cielo. Y usted habla con personas y una vez hasta se queda callado para que no se ofendan. Y dicen, ay, se fue al cielo. Muchos dicen, cuídame desde el cielo, que fuiste un ángel más que Dios estaba esperando allá arriba en el cielo. Pero aquí en la vida no dio frutos dignos de arrepentimientos. Aquí en la tierra lamentablemente no vivió una vida dando el ejemplo como para presentarse delante de Dios y disfrutar del paraíso. Y Pablo les dice, tranquilo, no tengan tristeza, en pocas palabras.
no tienen por qué sentir cierto compungimiento, porque ellos han de disfrutar en la presencia de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, el verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros que estamos vivos no vamos a preceder a aquellos que durmieron primero. Aquellos que están esperando, aquellos que están esperando el momento de que Cristo venga a buscar la iglesia. Cuando nosotros estamos en vida, los que viven dentro de un hogar que se aman, porque todavía hay familias que se aman dentro del vínculo familiar. Tristemente hay familias que no, que se la viven peleando los unos a los otros. Pero casi siempre cuando una persona se va a acostar a dormir, uno le dice buenas noches, nos vemos en la mañana. ¿Ves? Y nos acostamos a dormir y nos quedamos en aquel momento de descanso. Y eso sucede prácticamente para una persona que muere en Cristo. Queda durmiendo. ¿Ves? El cuerpo prácticamente queda en un momento de descanso y su alma la recibe el Señor. Decimos en palabra del Señor, en pocas palabras el apóstol Pablo está diciendo, yo les estoy hablando a través del Espíritu y no por mi propia cuenta. Jesús en una ocasión les dijo, hablando a sus discípulos y a toda la sociedad que se reunía a su alrededor, en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo regreso por ustedes. Yo me voy, pero ustedes no van a quedarse aquí en la tierra para siempre. Y lógicamente el apóstol Pablo está confirmando que los que mueren primero serán levantados. Serán levantados primero de aquellos que quedan con vida. El apóstol Pablo tenía el anhelo y él sentía de que se iba en el arrebatamiento de la iglesia. Que él no iba a haber muerte física. Y es lo que anhelamos nosotros. Tal vez la muerte física nos alcance. Pero hay una gran bendición si nosotros vivimos conforme a la Biblia. Si somos cristianos verdaderos, que vamos a morir y vivir eternamente ante la presencia de Dios. Porque el Señor mismo en el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. En Hechos capítulo 1, versículo 11, unos varones dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Hablando una vez más del arrebatamiento. Lo que Jesucristo dijo, que Él se iba y que regresaría, se va cumpliendo a través de la Biblia. Pero como les dije ahorita, hay mucha gente que no cree esto. Hay mucha gente que piensa aún que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Tristemente viviendo en ignorancia. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Lamentablemente hay pastores en otros países que están atemorizados por el tratado de paz que ha firmado Israel y las demás naciones que quieren seguir firmando. Ellos le han dicho a sus feligreses que huyan a los montes y están viviendo atemorizados y la gente está escapando a los montes. Les está enseñando o les están enseñando erróneamente la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que huir a los montes. Nosotros más bien tenemos que huirle al pecado para escapar de la maldad, para escapar de la ira que vendrá. Cada día tenemos que humillarnos ante Dios, pedirle ten misericordia de mí, Señor. Examíname por si acaso he fallado ante ti.
Por si acaso he fallado ante los hombres, yo necesito que tú me examines, que tú evalúes mi corazón, que tú evalúes mi vida, que tú examines cada uno de los pasos que yo estoy dando, Señor. Y si hay algo en mí que no te agrada, si ves en mi camino de perversidad, yo necesito, Dios, que tú me guíes por el camino eterno, que tú me agarres de tu mano, que tú me lleves por el camino de la verdad. Porque yo les quiero decir, hermanos, que la verdad sigue siendo verdad, aunque la diga un mentiroso. La verdad sigue siendo verdad, aunque las diga un mentiroso. Y la palabra es verdad. ¿Cuántos mentirosos no dicen esta verdad? No hablan de esta verdad, pero son unos mentirosos. ¿Cuánta gente dice ser honesta, pero no son íntegros? Y aquí nosotros tenemos que vivir en integridad, en honestidad. Tenemos que caminar derecho. Enseña la Biblia que lo torcido se debe enderezar para poder recibir bendición de Dios. Cuando habla de esta trompeta que el apóstol Pablo habla aquí en este texto que nosotros leímos, ahí no se está refiriendo a las trompetas de juicio que menciona el libro de Apocalipsis. Entre el capítulo 8 al 11, allí hay trompetas que hablan de juicio. Más bien esta trompeta tiene una ilustración de lo que Dios habló a su pueblo en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19, allí está hablando. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno, con voz tronante. Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, viene a buscar su pueblo. Como un ángel va a tocar trompeta. Y cuando hablamos de arcángel estamos hablando de un rango muy alto en el término de los ángeles. Ángeles poderosos, guerreros, como el arcángel Miguel, que peleó aún con el mismo Satanás, con el príncipe de Persia, en el libro de Daniel, que representa a Satanás. Y allí lo venció, porque aquel ángel mensajero que descendió a darle aquella respuesta a Daniel no podía. Sin embargo, tuvo que descender Miguel. Y aún Apocalipsis habla que el arcángel Miguel luchaba contra el dragón y sus ángeles. Oh, pero ya no se halló lugar para ellos, sino que fueron arrojados hasta el lago de fuego y azufre. Fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados de aquel lugar, aún con la tercera parte de los ángeles de las estrellas que le servían a Satanás. Alguien poderoso. Por eso es que hay gente que quieren sentir el poder de Dios y usted los ve como que así, como que un tanto mimados. Y Dios tronaba. Cuando el poder de Dios desciende, se tiene que sentir. La tierra tiene que temblar. La Biblia enseña que la presencia del Señor tiembla la tierra. Y usted y yo somos tierra. Y tenemos que temblar ante la presencia del Señor. Cuando desciende el mover del Espíritu Santo, no nos podemos contener. Por eso el que ha sido lleno del poder de Dios, cuando se mueve el Espíritu de Dios, comienza a hablar nuevas lenguas, comienza a danzar en el Espíritu. Es algo que no se puede aguantar, que no se puede contener. Dios es poderoso.
Dios es grande, es maravilloso. El Señor mismo va a tocar la trompeta. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve lo que está hablando el apóstol Pablo, que los que durmieron, los que murieron primero, o los que se fueron al frente en este tiempo, los que nos ganaron, los que se murieron físicamente sirviéndole al Señor, van a resucitar primero, se van a levantar primero que usted y que yo. Luego nosotros que estamos en vida vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a subir a las nubes, al tercer cielo, donde está el poderoso. Me lo imagino levantándose de su trono a recibir su iglesia, a recibir su pueblo, a celebrar las bodas del Cordero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En la resurrección de los muertos, los quedados vivos se reunirán para siempre junto a los que durmieron y disfrutaremos de una vida eterna junto al Señor Dios Todopoderoso. Pocas palabras, Pablo está diciendo en esta enseñanza que aquellos que murieron en el Señor se fueron adelante, se fueron primero, pero que nos vamos a juntar todos arriba en el cielo. Y usted no va a estar con ese sentimiento de que, por ejemplo, ella va a ser mi esposa y voy a sentir ese tucutucu allá arriba en el cielo. No, allá no va a haber ese sentimiento de familiar, pero sí nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Y ellos, Pablo está diciendo a ellos, ustedes no tienen por qué sentirse tristes. No hay esperanza para el que muere sin Cristo, pero para el que muere con Cristo hay una gran esperanza. Hay salvación y vida eterna. Por eso es que se escucha decir, yo también lo he dicho, que mientras se respira hay esperanza. Usted puede ser el más vil pecador. Yo puedo portarme lo peor posible en esta vida, pero si me arrepiento ante la presencia de Dios, como enseñó el apóstol Juan, hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo les aconseja, no pequen, no hagan lo malo, pero si pecaste, pídele perdón a Dios y a través de Cristo Él te puede restaurar, Él te puede levantar. Él no te rechaza. Dios no rechaza un corazón contrito, un corazón humillado. Dios no lo rechaza. Lo podemos ver, el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Yo siempre digo que Pablo era un matón a sueldo en estos tiempos. Él mataba a los cristianos, los arrastraba. Aún cuando iba de camino a Damasco, que tuvo el encuentro con Cristo. Es que el que se mete con el cuerpo de Cristo, el que se mete con la iglesia, se está metiendo con Cristo mismo, que Él es la cabeza. Si alguno conspirare contra ti, lo va a hacer sin Él, dice la Biblia. El que conspira en tu contra, si tú permaneces fiel o si permanecemos fiel, los que conspiraren en nuestra contra, Dios nos va a vengar. Dios tiene control de todas las cosas. La iglesia no está sola, la iglesia no está huérfana. Está el Espíritu Santo de Dios, aquella promesa, la que Jesucristo habló. Ese Espíritu Santo es el que se está moviendo en esta noche, en este lugar. Ese Espíritu Santo es el que te hace alabar al Padre, es el que te hace reconocer al Hijo. Es el que te hace decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo enseñará todas las cosas, dijo Jesucristo. Y es el que nos está enseñando hoy en día a entender este libro sagrado. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender. Esto que está aquí en este libro sagrado se tiene que discernir en lo espiritual. Aleluya. Pero cuando me refiero al espiritual, me refiero con el Espíritu Santo de Dios, no con el espíritu del anticristo, no con el espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda.
Sí, porque hay mucha gente que se está dejando mover y se está dejando llevar por el espíritu de las tinieblas. Que el Señor reprenda a Satanás y a los demonios. El Dios poderoso que habita desde la eternidad hasta la eternidad nos está hablando en esta noche que en cualquier momento viene a buscar a su pueblo. Que las señales están cumplidas. En cualquier momento la iglesia se va. Iglesia, prepárate para el arrebatamiento. Prepárate para la venida de Cristo. Prepárate. Si todavía no estás preparado, prepárate. Oh, el que no esté listo tristemente se va a quedar. Por eso Dios nos habla en esta noche que reconozcamos al poderoso en batalla. Aleluya. Y a su nombre. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Denle un aplauso al Señor ahí. Alabado sea el Dios eterno. El apóstol Pablo culmina este capítulo diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando usted ve a un hermano agüitao o agüitá, hermana, cuando usted ve a alguien triste, acongojado, y usted sabe que casi siempre en mis mensajes hablo de esto, porque es que hay gente que tiene un espíritu de tristeza encima. Si le estamos sirviendo al Señor, ¿por qué estar triste todo el tiempo? La tristeza sí va a tocar la puerta de nuestro corazón. Y hay momentos que nos vamos a sentir tristes. Pero tenemos que alentarnos los unos a los otros. El pueblo de Cristo, la iglesia, somos o hemos sido lavados con la misma sangre. Hemos sido comprados con la misma sangre. Yo hablaba el domingo en la mañana que los hermanos, a lo menos de esta congregación o cualquier hermano en diferentes lugares del mundo, casi siempre se tratan bien. Porque por su cuerpo prácticamente dicen que corre la misma sangre. Somos hermanos del mismo Padre, de la misma madre. Hay quienes son hermanos solamente de padre, o hay quienes son hermanos solamente de madre. Ahora, hay amigos que también son como hermanos, porque la Biblia enseña que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y los hermanos no se tratan mal. Los hermanos tal vez tienen una diferencia, pero no pelean, no se están buscando en odio, porque se supone que la iglesia no se comporte como Caín, que era del maligno. Por eso fue que mató a su hermano, porque sus obras eran malas. Esa fue la primera matanza que nos enseña la Biblia. Él se molestó, se ensañó. No le gustó que Dios aceptara la ofrenda de su hermano Abel. Un joven, me lo imagino, sometido ante la presencia de Dios. Y Caín, que era un perverso, un malvado, nos enseña la Biblia que era del maligno. Satanás se le metió en su corazón. Vivía una vida enajenada, lejos de Dios. En Cristo somos diferentes y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. No podemos estar en guerra los unos a los otros. Tenemos que mantener la unidad del Espíritu, como enseñó el apóstol Pablo. Y cuando una persona mantiene la unidad del Espíritu o trata de mantener la unidad del Espíritu, pastor, explíqueme por qué usted dice trata. Bueno, porque hay gente que a lo mejor usted quiere buscarlo y te rechazan, pero como quiera usted tiene que seguir actuando como una persona madura. Usted tiene que seguir tratando. Usted tiene que seguir buscando a esa persona, que Dios se va a encargar, que tu amor no se enfríe. Si él se enfrió, no te enfríes tú. Si ella se enfrió, no te enfríes tú. Sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Si vas a cambiar o si vamos a cambiar, que cambiemos para bien, que cambiemos para mejorar. Tenemos que alentarnos los unos a los otros, porque si alguno muere en Cristo, es ganancia. Y si Cristo viene, los que están preparados o los que estemos preparados, nos vamos para el cielo a disfrutar juntamente con los que murieron primero en el Señor. Y Pablo les dice: aliéntense, confórtense, ayúdense, estimúlense, no anden en rencilla. En pocas palabras, tienen que ayudarse.
Hay gente que no se deja ayudar. Hay gente que son sabelotodos, son soberbios. Ellos nunca están mal. Ellos son los únicos que están bien. Todo el mundo está mal menos ellos. No reconocen su condición. Qué triste. Eso sucede dentro del pueblo de Dios. Que hay personas que no reconocen su condición. Todos nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer delante de Dios cómo nos estamos comportando. Y si hemos fallado, reconocer, decirle: Dios, perdóname, yo fallé. Señor, mira que yo estoy siendo débil en esta área, en el secreto, ¿ves? Dios mío, estoy batallando fuertemente en esta área. Pero no te quedes como si nada estuviese pasando y te creas que tienes la razón todo el tiempo. Porque aquí usted ni yo, ni cualquier ser humano en la vida tiene la razón todo el tiempo. Nosotros nos equivocamos, estamos propensos a fallar. Pero hay gente que nunca fallan. Son ángeles y querubines aquí en la tierra. ¿Usted conoce gente así? Dígalo con un amén. Ay, no quiero ofender a nadie, pastor. Ay, es que no quiero ofender. Conocemos gente así. Y Pablo aconseja a nosotros en esta noche que nos alentemos los unos a los otros. En este pasaje podemos ver una enseñanza a un evento profético y anima a los creyentes cuyos seres queridos han muerto en Cristo, que juntos estaremos con el Señor en las moradas celestes. Hemos de estar delante del Señor. Pero por favor, usted, si por si acaso todavía vive en superstición, nuestros seres queridos que murieron en el Señor no nos están cuidando como ángeles allá arriba en el cielo. Eso es una herejía. Ellos no son ángeles. Y toman de excusa a muchos herejes diciendo: no, pero es que en el cielo vamos a ser igual a los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Pero se está refiriendo a que vamos a tener un cuerpo glorificado y que no va a haber maldad en nosotros y que vamos a disfrutar en la presencia de Dios. Hay 24 ancianos que arrojan sus coronas delante del Eterno y alaban y exaltan su nombre. Y usted y yo, que somos pequeñitos en esta tierra, hay mucha gente que le cuesta alabar a Dios. Hay mucha gente que el diablo les tiene la boca tapada. Es más, no es ni el diablo, son ellos mismos que no quieren alabar a Dios. Nosotros tenemos que exaltar al poderoso, reconocer que Él es grande, que es maravilloso, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos, que somos ovejas de su prado, que somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aquel que fue inmolado, aquel que se entregó por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad entera. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Cristo, nuestro Redentor. Él viene a buscar su pueblo, Él viene a buscar la iglesia, Él viene a levantar al pueblo escogido, el que ha sido redimido con la sangre del Cordero, aquella sangre que fue vertida desde la cruz del Calvario, desde aquel camino al Gólgota, que dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. Él estaba sufriendo, Él estaba padeciendo por amor a ti, por amor a mí. Nos resta a nosotros vivir para Él. Si Él murió para nosotros, nosotros nos compete vivir para Él. Si Él murió para ti, si Él murió por ti, ¿por qué estar cabizbajo? ¿Por qué estar triste con una cara
cara de derrota. No, estamos en victoria. La iglesia está en victoria. La iglesia tiene poder. La iglesia se va con Cristo. La iglesia se va a morar con el Señor. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo que Él viene, alábalo que Él vive. Alábalo que Él vive, Él vive. Él vive para siempre. Aleluya. Hay una alabanza que dice, dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios y de la salvación. Aleluya. Dios nos cambió hasta la forma de vestir, aleluya. Porque la Biblia nos exige en cómo tenemos que vestirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no estamos hablando de ropa física nada más, sino que espiritualmente tenemos que vestirnos con las almas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que ser obedientes al Señor, a nuestro amado Salvador. ¿Dónde está la iglesia obediente? ¿Dónde está el pueblo que es obediente? ¿Dónde está aquel que obedece? ¿Dónde está aquel que obedece lo que dice la Escritura? Que va a vivir conforme a lo que enseña el poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, aleluya. Poderoso es Dios. Él vive para siempre. Ahora, cuando Cristo venga en las nubes, esta no es la segunda venida. Jesucristo viene en las nubes a buscar su pueblo, a buscar su iglesia, a buscar su novia. Él no va a tocar la tierra. Esto no tiene que ver con la segunda venida, que vendrá como juez a juzgar las naciones. Ahora estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Repito, esta no es la segunda venida. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos próximos a ser levantados. Estamos próximos a ser arrebatados al Señor. Arrebatar es quitar por la fuerza. Nos va a quitar de esta tierra. Nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo a morar con Él. Luego que pase la tribulación, 7 años de tribulación, entonces Él viene en su segunda venida a juzgar las naciones. Y todo aquel que no le sirvió, sí, porque es que hay gente, aún evangélicos, se atreven a decir: yo me voy a dejar cortar el cuello en la tribulación. Si no te vas en este viaje, no te vistas que no vas. Qué fácil. Me voy a dejar cortar la cabeza en la gran tribulación. Pues entonces hay que irse al mundo a disfrutar de los deleites y los placeres que le gusta la carne. El que ama a Dios no se va al mundo por más que le diga vete. ¿Verdad que no? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Esa es la iglesia lavada con la sangre del Cordero. Que aunque le digan vete al mundo a disfrutar de los placeres, usted no va a cambiar porque usted ama a Dios. Aleluya. Aunque hay mucha gente en las congregaciones que están esperando que el pastor diga: ponte esto, quítate esto otro, esto no es malo, hazlo así, para entonces ella comenzar a hacerlo o ellos comenzar a hacerlo. Porque es que no han tenido un encuentro genuino. Y el apóstol Pablo enseñó que aún si un mismo ángel del cielo predica otro evangelio,
Por eso es que nosotros no podemos dejar llevar, porque ahora todo el mundo es sana doctrina. Y usted y yo también somos sana doctrina. Pero muchos dicen que son sana doctrina y celebran San Valentín. Se visten del gordito rojo en Navidades. Alábalo ahora que Dios es bueno. Dice que el día de la Pascua ponen huevecitos y un conejito para que recoja los huevos. ¿Qué sana doctrina es esa? Usted no se puede dejar dañar. Acuérdese el mensaje del domingo. Un momento de confusión, no se puede dejar confundir. Hay gente confundida. Usted no se puede dejar confundir. Tristemente, muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar en la tierra. Pero nosotros, que estamos preparados, o más bien estamos luchando para mantenernos y para que nadie nos robe o nos tome nuestra corona, no nos vamos a dejar engañar por nada ni por nadie. Que nos ayude el Señor. Que nos ayude el Señor. Que nos ayude el Señor, digo. No podemos dejárselo engañado. Nos vamos. La iglesia se va. En algún momento será la venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre. Así que el apóstol le enseñó: tranquilos, no se amedrienten. No se preocupen, que ustedes también van a estar juntamente con ellos. Claro, le estaba hablando a los fieles, a los que se mantuvieran, a los que guardaran la enseñanza. Y esta noche nos habla de igual manera a nosotros. Vamos a ver a los que se fueron primero, a los hombres de Dios aún que están en la Biblia, que se fueron primero. ¿Ves? Y cuando Cristo venga, ellos van a ser levantados. Y vamos a ir todos juntos a morar con el Señor, a la presencia de Dios. Porque ahora ellos están en el paraíso, están en un lugar de descanso, esperando ese momento donde todos hemos de celebrar. Aleluya. ¿Cuántos quieren celebrar las bodas del Cordero? ¿Cuántos están preparados con su vestidura blanca, con su vestidura resplandeciente? Aleluya. Que su vestido no se arrugue, que nuestro vestido no se arrugue, gloria a Dios. Que nuestro vestido se mantenga blanco, resplandeciente, que nunca se apague la llama, que no se apague la lámpara, que se mantenga la lámpara encendida, que se mantenga el Espíritu Santo de Dios, que se mantenga el mover de Dios en nuestras vidas. Cuando usted no sienta a Dios, tiene que sacudirse, tiene que examinarte. Tú que ahora mismo te alejaste de Dios, que vienes aún a la iglesia, pero te alejaste de Dios, o que tal vez visitas el templo, pero te alejaste de Dios. Esta es la noche, este es el momento. Cuando escuches esta palabra, es el momento para que vuelvas a Cristo, para que te levantes, para que puedas ser restaurado, para que puedas ser aceptado delante de Él. Estamos esperando la venida de Cristo, porque hay gente que crecieron en el Evangelio, pero nunca han tenido un encuentro con el Señor. Y es necesario aceptarle y vivir para Él y dar fruto de que somos sus hijos y de que esperamos que venga a buscar a su iglesia. Dios te bendiga, Padre, en esta hora.